Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche vamos a hablar de Juegos Intercolegiados Supérate 2015, porque el pasado día martes y miércoles en San Vicente de Chucurí, la capital cacaotera de Colombia, se llevó a cabo la fase de núcleo de estos Juegos, con la participación obviamente del local San Vicente, del Carmen de Chucurí, Betulia y obviamente Zapatoca. Para ello hemos invitado en la primera parte del informe en el día de hoy al profesor Luis Alberto Ramírez Nocua para que nos hable de lo que ha sido la realización de estas justas deportivas hasta el momento en lo que va transcurrido. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para todos los televidentes y para usted, Néstor. Bueno, hablemos primero de lo que fue la fase municipal, porque tengo entendido que se llevó a cabo algún partido en cuanto a la fase municipal en algunas de las disciplinas, y luego sí vamos a hablar de los equipos que representaron al municipio ya en lo que fue la fase de núcleo. Sí, en pasados días se hizo la fase municipal. Teníamos programados los partidos de microfútbol entre La Plazuela y Las Puentes de microfútbol, pero desafortunadamente por algunos inconvenientes La Plazuela no se hizo presente y por lo tanto clasificó para la siguiente fase Las Puentes en microfútbol de la categoría A y B de masculino. Y se hizo la programación de fútbol en la categoría A. El Instituto Técnico Santo Tomás y el Sagrado Corazón, ganando los dos partidos, el Instituto Técnico Santo Tomás, 5-0 el primer partido y 6-0 el segundo partido. Y por eso, perdón, ¿esos partidos fueron el mismo día o fueron en fechas diferentes? Fueron el mismo día, sí. Fueron el mismo día en el Campín. Cuando usted habla de categoría A, ¿qué edades cobija? ¿Y la categoría B también? En la categoría A son los niños menores de 14 años y en la categoría B son los chicos menores de 17 años. O sea, esos son de 15 a 17. 16 y 17. Correcto. ¿Y cuando usted habla de menos de 14, tiene algún límite en lo mínimo? Sí, son 12, 13 y 14. Correcto. Bueno, entonces solamente hubo fase municipal en fútbol. Únicamente. Santo Tomás, Sagrado Corazón de Jesús, que ganó Santo Tomás los dos partidos. ¿Quiénes fueron los que viajaron a San Vicente? ¿En qué deportes, en qué categorías? A San Vicente por parte de Zapatoca viajaron el Instituto Técnico Santo Tomás con dos equipos de fútbol, uno de la categoría A y uno de la categoría B. Y Las Puentes con dos equipos masculinos de microfútbol A y B y un equipo femenino de la categoría A. Y La Plazuela con un equipo de femenino microfútbol de la categoría B. Esos son los que viajaron. Sí, aparte del de voleibol. Perdón. Y el Sagrado Corazón, que llevó el equipo de voleibol de categoría B masculino. Como quien dice, participaron en las dos categorías en fútbol masculino, participaron en las dos categorías en microfútbol en ambas ramas, femenino y masculino. Por ejemplo, en la fase municipal, donde hubo eliminación entre las dos instituciones educativas del área urbana, el equipo clasificado Santo Tomás se podía reforzar con jugadores del equipo eliminado del Sagrado Corazón. Sí, el reglamento estipula que después en cada fase se puede el equipo campeón puede tomar dos jugadores de cualquier equipo que haya participado en la fase. Entonces nosotros, como jugamos con el Sagrado Corazón, tomamos la decisión de llevar a dos chicos de allá del Sagrado Corazón, a Daniel Fernando Sierra y a Andrés Fernando Argüello, que nos colaboraron en la fase de núcleos allá en San Vicente. Sí, efectivamente. Antes de preguntarles cómo les fue en San Vicente, ¿cómo hicieron ustedes en cuanto a la parte económica tiene que ver para poder viajar a San Vicente de Chucurí? Me explico, transporte, alimentación, tengo entendido que se tuvieron que quedar, hospedaje. Sí, pues el Instituto Inder Santander envía unos dineros para los Juegos Intercolegiados. Sí. Eso los toma la alcaldía y los reparte como debe ser, o sea, para el transporte y la comida. Desafortunadamente pues solamente nos dieron para el transporte y la comida tuvo que tomarla acá el Instituto Técnico de Santo Tomás para que nosotros pudiéramos quedarnos esa noche y tener la alimentación y el hospedaje. La alimentación y el hospedaje la pagó el colegio, sí. El transporte la pagó el Instituto de Deporte y Recreación del departamento. Exacto, entonces de la plata que mandaron de Inder Santander, entonces tomaron una parte para el transporte y la otra parte la pagó el colegio. Sí. Bueno, hablemos cómo le fue en San Vicente de Chucurí, en qué escenario jugaron, qué equipos clasificaron. En San Vicente pues nos fue muy bien, pienso yo, porque en fútbol clasificamos con la categoría A para ir a Barranca a la fase provincial. Por ejemplo, en esa categoría ¿estuvieron todos los otros municipios? ¿Betulia, San Vicente, el Carmen? Sí, en la categoría A estuvo el Carmen, estuvo Betulia, estuvo San Vicente, estuvo los cuatro que participamos y Zapatoca. ¿Y fue un cuadrangular? Y fue un cuadrangular todos contra todos, el que más hiciera puntos. Entonces el Instituto Técnico Santo Tomás le ganó al Carmen 11-0
le ganó a Betulia 8-0 y le ganó a San Vicente 3-0, por lo tanto clasificamos para la siguiente fase, la fase provincial en Barranca. O sea, en esa categoría no hubo en fútbol mayor dificultad, ganaron los 3 partidos, hicieron los 9 puntos, clasificaron sin afugias. Sí, la verdad es que igual que el año pasado, pues también ganamos los 3 partidos y pasamos relativamente fácil, sí. Aunque en el fútbol no hay nada fácil, pero claro, sí pasamos fácil. ¿Y en el fútbol, en la categoría B, qué pasó? El fútbol en la categoría B, pues hay mucha dificultad para armar un equipo en esa categoría, porque los muchachos piensan en otras cosas menos en la disciplina del fútbol, y entonces a última hora pues viajamos con 12 jugadores y un lesionado para completar los 13, y con ellos pues pienso que también me fue bien porque tuve la fortuna de que perdimos solamente 4-2 contra Betulia, que era un gran equipo, y perdimos ayer 3-0 con San Vicente, pero en el primer tiempo, casi todo el primer tiempo estuvimos 0-0. Ya después, por cuestiones de que no tenía cambios, tuvimos que vernos superados por ellos. ¿Y el Carmen estuvo en esa categoría o no? No, solamente estuvo San Vicente, Betulia y Zapatoca. ¿Y quién clasificó? ¿Betulia? No, clasificó San Vicente. Clasificó San Vicente, ahí clasificó San Vicente, en la categoría B. Le ganó 3-0 a Betulia. ¿Cómo que dice? Entonces, en fútbol, en la categoría A, clasificó Zapatoca, donde estuvieron todos los 4 municipios participando. Y en la categoría B, clasificó San Vicente de Chucurí. Sí, en la categoría B, San Vicente de Chucurí, que le ganó a Betulia 3-0 y nos ganó a nosotros también 3-0. Sí. ¿Esos 2 equipos de fútbol los dirige usted? Sí, yo era el que estaba dirigiendo, porque soy el que trabajo en la escuela de fútbol y la mayoría son de la escuela de fútbol. ¿Jugaron allá en la cancha de Buenos Aires? En la cancha de Buenos Aires, sí, la cancha que queda en la avenida, una cancha que es grande, sí, muy bonita, porque tiene casi toda llena de gramilla, que es lo más importante, y se puede jugar fútbol. Sí. Ahora hablemos de microfútbol. ¿Quién dirigía los equipos de microfútbol? El profesor Osvaldo Serrano. El profesor Osvaldo Serrano. ¿En microfútbol iban tanto femenino como masculino? Sí, en microfútbol llevaban de la categoría A y B de masculino y una categoría A de femenino. Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el femenino? Perdieron ambos partidos. Perdieron ambos partidos. Ese era el equipo femenino de Las Puentes. De Las Puentes. Sí. Y en la otra. Perdón, en femenino, ¿contra quién enfrentaron? ¿Sí supo a quiénes enfrentaron? ¿A qué municipios? No. O sea, en este momento no tengo el dato, pero lo único que le pregunté al profesor cómo le fue, me dijo que habían ganado experiencia, pero que se habían perdido los 2 partidos. Sí. ¿Y supo quién clasificó en esa categoría femenina de 12 a 14 años? El Carmen. El Carmen de Chucurí. El Carmen de Chucurí. ¿Y en masculino, microfútbol? En masculino, microfútbol, tampoco sé quién clasificó, creo que San Vicente. Sí. Pero los 2 equipos de aquí quedaron eliminados. Sí, los equipos de acá quedaron eliminados, y el de la Plazuela también. Sí, quedaron eliminados. El único que clasificó fue fútbol categoría A masculino y el de Sagrado Corazón en voleibol masculino B. ¿Dónde jugaron el microfútbol? El microfútbol en el Sacramento, ¿cómo es? En el Sacramento de Tristancho. Sí, en ese jugaron todo. Coliseo por excelencia para la práctica de esta disciplina deportiva. Sí. Bueno, entonces, porque ya más adelante vamos a hablar del tema de voleibol, acá con la persona encargada de ese equipo, lo que tiene que ver al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pero en cuanto a esos deportes, microfútbol y fútbol, entonces el equipo que clasificó y que va a la fase provincial, final provincial, que es en Barrancabermeja, es el equipo de fútbol de la categoría A. ¿Ya está definida la fecha? No, es en agosto, pero la fecha todavía no la han dicho todavía, porque ellos a veces por algunas razones la corren para adelante o para atrás, pero no nos dan definido, es en agosto. Sí. ¿Ya están definidos los otros clasificados de los otros núcleos? Tampoco lo sé. Lo que sí es fijo es que Barranca... Tenían que estar jugando ya, porque hay una fecha estipulada que era este fin de semana, que tenían que decir quién eran los que clasificaban en cada núcleo. Sí, claro. Ahora, Barranca por derecho propio, por ser local, va a estar allá. Barranca está por derecho propio, eso siempre lo sabemos nosotros, porque ellos precisamente por eso hacen su fase provincial. Sí, y es bueno explicarle a toda la teleaudiencia que se realiza fase municipal, si es que lo amerita, fase de núcleo, fase final provincial, que en el caso de Zapatoca, como es la provincia de Mare, le toca en Barrancabermeja, y la fase final departamental, que ya sería en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué viene para ustedes en este corto tiempo? Porque está hablando que es en agosto, eso queda un poco menos de 2 meses o 2 meses aproximadamente. ¿Qué viene de trabajo para el equipo clasificado? Bueno, pues la realidad es que nosotros seguimos trabajando igual como hemos venido trabajando. Ahora hay que incluir en el trabajo a los 2 muchachos que nos reforzaron para la categoría, para la fase de núcleos, incluirlos ahí para seguir trabajando y mejorando en algunas cosas que vimos que tenía sus falencias, entonces toca corregir para llegar mejor a Barranca, porque en Barranca pues van a haber equipos de la fase de cada núcleo que son superiores a los que enfrentamos en San Vicente. ¿Se puede reforzar con 2 jugadores? ¿Con 2 jugadores de los equipos eliminados en San Vicente o no?
No, o sea, si yo quisiera reforzar los dos jugadores, tendría que sacar los dos del Sagrado Corazón. Sí. Entonces no quiero sacarlos porque ellos pueden entrenar aquí conmigo y de San Vicente, aunque había un delantero muy bueno, no me sirve porque no puede venir cada ratico a entrenar, entonces no va a figurar dentro del equipo. Difícil para que él se mezcle con el equipo. Ah, pero para usted poder incluir dos jugadores de los equipos eliminados, ¿le toca necesariamente prescindir de los dos del Sagrado Corazón? Sí, hay que sacar siempre los dos del Sagrado Corazón. Por ejemplo, si llegase a pasar la fase departamental y me gustara otro jugador de allá, tendría que sacar los dos que tenía de refuerzo. Siempre se cambian los dos de refuerzo y el resto de la planilla queda completa. Sí, lo que usted dice no tiene sentido porque traer jugadores de afuera, llámese de San Vicente, Betulia, El Carmen, de donde sea, que no pueden entrenar, que solamente llegan a los partidos, eso no tiene razón de ser. Sí, claro, es que el año pasado me sucedió. Yo me traje dos de Barranca, dos de San Vicente, perdón, porque eran grandecitos, porque tenían fútbol y todo y me gustaron. Y resulta que como no pudieron venir a entrenar, entonces cuando jugamos allá lo que hicieron fue que el equipo se distorsionó porque lo metimos a ellos y ya no se compenetraban con los jugadores míos. Entonces lo mejor es seguir con lo mismo hasta donde Dios quiera que nos lleve. Sí, claro. Ahora, viene la fase de provincial, que a medida que se vaya avanzando los rivales van a ser más fuertes. ¿Las posibilidades de Zapatoca? Sí, yo sé que son más fuertes porque claro, vienen ya los campeones de cada núcleo, pero las posibilidades yo las veo muy buenas porque el equipo mío está bien preparado, ya lleva conmigo 3 años y medio, preparando casi los mismos jugadores y ya están jugando más compacto. De eso se vio que volvimos a ganar y ganamos de una forma contundente, por si no hicieron no tuvimos ningún gol en contra. Sí. Hicimos 22 goles a favor y 0 en contra. ¿Los recursos para viajar a Barranca? Ahí esta mañana hablé con el alcalde, con el señor rector, hablé para que se fuera consiguiendo esos recursos porque la dificultad acá en Zapatoca es eso, conseguir la plata para que los alumnos puedan viajar, conseguir la plata para que se puedan hospedar. Es una dificultad muy grande acá en Zapatoca, entonces ojalá que de ahora empecemos con el rector a ver si puede conseguir eso con tiempo para saber que podemos viajar. Pero el instituto manda recursos para ello. Sí, el instituto colabora con... Ah, el instituto de Santander, sí. Sí, claro. Pero hay que ver a ver cómo hacemos. Sí. Bueno, profesor, muy amable, le agradezco mucho. No, muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. Bueno, vamos a cumplir con una pauta comercial y ya regresamos con la segunda parte porque vamos a hablar del equipo de voleibol masculino categoría B que también logró clasificar por Zapatoca a la fase final provincial en Barranca Bermeja.